Eres una carga, papá. ¡Vete de aquí!, gritó mi codiciosa hija, agitando un boleto de lotería ganador por valor de $30 millones. Su esposo se reía a carcajadas mientras me echaba de la casa que yo mismo había comprado con mi propio dinero. Solo sonreí. Hija, ¿estás segura de que leíste bien el nombre en ese boleto? Cuando miraron más de cerca, comenzaron a gritar y a mesurarse los cabellos de la desesperación. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es allá donde estás ahora. Las facturas golpearon la mesa de centro como acusaciones. La mano de Daniela se estrelló junto a ellas, haciendo que la factura de la luz se deslizara hacia mi desgastado sillón. Mira este desastre. Su voz cortó el silencio de la tarde. $300 de electricidad, 250 de gas, y eso sin contar la comida. Carlos se movió en el sofá sin apartar la vista de la televisión. Algún programa de entrevistas zumbaba de fondo, y las risas de la audiencia puntuaban nuestro drama familiar. La ironía no se me escapaba. ¿Tus patéticos $1,200 ni siquiera alcanzan para la despensa? Daniela se giró hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. Nos estamos ahogando aquí, papá. Y tú solo te quedas ahí sentado como si todo estuviera bien. Crucé las manos sobre mi regazo, observándola caminar de un lado a otro entre la entrada de la cocina y la sala. 3 años de esto. 3 años desde que les había dado todo. La pensión cubre lo que cubre, dije en voz baja. Quizás uno de ustedes podría finalmente encontrar un trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La cabeza de Carlos se giró bruscamente hacia mí, entrecerrando los ojos. La voz del presentador del programa llenó el repentino silencio. ¿Estás diciendo que soy un fracasado? La voz de Carlos tenía ese filo peligroso que yo ya había aprendido a reconocer. Tazón se incorporó en el sofá dejando su postura relajada. He estado buscando trabajo. El mercado está terrible para los gerentes de ventas. Durante 2 años. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Daniela soltó una risa aguda y amarga. Claro, el problema es Carlos. No el hecho de que tu seguridad social apenas alcanza para mantener las luces encendidas, señaló las facturas esparcidas. Necesitamos dinero real, no esa propina de una pensión de fábrica. La mesa de centro entre nosotros bien podría haber sido un cañón infranqueable. Estas facturas, estos números, representaban más que gastos mensuales. Eran evidencia de promesas rotas, de sacrificios que no habían sido reconocidos. Trabajé 37 años en esa fábrica, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Esa pensión nos mantuvo a tu madre y a mí muy bien. Bueno, mamá ya no está aquí, ¿verdad? Las palabras de Daniela golpearon como una bofetada. Y tu pequeña pensión no alcanza para cubrir a 3 personas. Carlos se puso de pie, su corpulencia proyectando una sombra sobre la mesa. Quizás debiste haber pensado en eso antes de mudarte con nosotros. Su tono sugería que yo había forzado mi entrada en su hogar en lugar de haber sido invitado. Las risas grabadas de la televisión parecían burlarse de todos nosotros. Me parece recordar que me pidieron que me mudara, dije con cuidado, después de que vendí mi casa y ayudé con el pago inicial de la suya. Eso fue diferente. Daniela agitó la mano con desdén. Eso fue hace 3 años. Las cosas cambian. ¿3 años? ¿Realmente había pasado tanto tiempo desde que entregué el cheque por $150,000? Desde que Daniela me había abrazado y prometido que siempre tendría un hogar con ellos. Las cosas cambian, es cierto, coincidí. Pero yo no. Carlos se acercó a mi silla. Mira, viejo, estamos agradecidos por lo que hiciste en ese entonces. Pero eso no significa que te debamos techo y comida gratis para siempre. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Techo y comida gratis. Como si mi pensión, mis contribuciones para la comida y mi ayuda con los servicios no significaran nada. No estoy pidiendo nada gratis, dije. Yo pago mi parte. ¿Tu parte?
La voz de Daniela subió de tono. Tu parte sería dividir todo entre 3. Tu parte serían $800 de alquiler, no la nada que pagas ahora. La matemática era deliberadamente cruel. $800 me dejarían con $400 de mi pensión. $400 para cubrir comida, ropa, gastos médicos y todo lo demás que un anciano necesitaba para sobrevivir. Entonces, ¿qué están sugiriendo?, pregunté. Daniela y Carlos intercambiaron una mirada. En ese vistazo, vi algo que me heló más que el frío de noviembre que se filtraba por las ventanas. Lo habían discutido antes. Esto no era una discusión espontánea nacida del estrés financiero. Esto estaba planeado. «Estamos sugiriendo», dijo Carlos lentamente, «que busques la manera de contribuir más, o que busques otro lugar donde vivir». La audiencia de la televisión estalló en aplausos. Alguien acababa de ganar algo, de recibir algo maravilloso e inesperado. El contraste se sintió deliberadamente cruel. Miré a mi hija, buscando en su rostro algún rastro de la niña que solía subirse a mi regazo cuando las tormentas la asustaban. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. «Ya veo», dije. Pero no veía. Aún no. No vería con claridad hasta unos minutos después, cuando Daniela me pusiera 5 billetes arrugados en la mano y me enviara al frío. No entendería el alcance total de su ingratitud hasta que caminara por las calles de la ciudad, recordando cada sacrificio que había hecho por ellos. En ese momento, solo me sentía cansado. Cansado y tonto por creer que la familia significaba algo más que un informe de gastos mensuales. «Bueno», exigió Daniela. «¿Qué va a hacer?». La pregunta quedó entre nosotros como una espada. Afuera, las nubes se acumulaban para lo que parecía ser la primera helada real de la temporada. Adentro, algo igualmente amargo se asentaba sobre nuestra pequeña sala. El silencio se estiró como una respiración contenida. Daniela estaba parada sobre mí, con las manos en las caderas, esperando una respuesta que yo no tenía. Carlos permanecía junto al sofá, de brazos cruzados, con la expresión de un hombre que ya había ganado. Finalmente, Daniela hizo un sonido de disgusto. «Bien, está bien». Caminó hacia la cocina, luego giró sobre sus talones. «Pero no te vas a quedar aquí sentado todo el día sintiendo lástima por ti mismo». Desapareció por un momento, y escuché el sonido familiar de su bolso siendo revisado. Monedas tintinearon, papel crujió. Cuando regresó, tenía un billete de $5 arrugado en su puño. «¡Ten!». Me empujó el dinero como si le quemara los dedos. «Toma estos $5 y compra un boleto de lotería. Al menos así serás de alguna utilidad para esta familia». El billete quedó suspendido entre nosotros, arrugado y gastado. $5. El precio de mi utilidad, aparentemente. «Anda», dijo cuando no lo tomé de inmediato. «Quizás tengas suerte y resuelvas todos nuestros problemas». Carlos soltó una risita desde su posición junto al sofá. «Sí, porque así es exactamente cómo funcionan los boletos de lotería». Pero Daniela le lanzó una mirada que silenció su sarcasmo. Esto no se trataba del boleto de lotería, y todos lo sabíamos. Se trataba de enviarme lejos, de sacarme de la casa para que pudieran discutir lo que sea que hubieran estado planeando. Extendí la mano y tomé los $5. El papel se sentía suave por el uso, desgastado por innumerables transacciones. Alguien más había ganado este dinero, lo había gastado, lo había recibido como cambio. Ahora era mío, un regalo envuelto en humillación. «Gracias», dije. Daniela parpadeó como si hubiera esperado una discusión. «Bueno, bien», dio un paso atrás, repentinamente insegura. «La tienda de conveniencia en la calle principal tiene esos boletos de raspar. Compra algo decente, no de esos de $1». Doblé el billete con cuidado y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa. «Eso haré». Levantarme de mi silla requirió más esfuerzo del que debería. Mis rodillas protestaron, rígidas por estar sentado durante la discusión.
¿Cuánto tiempo habíamos estado en esto? ¿1 hora? ¿2? La luz de la tarde que entraba por las ventanas había cambiado. Se había vuelto más tenue. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos mientras me dirigía hacia el armario de la entrada. A comprar un boleto de lotería. Saqué mi abrigo de su percha. La tela se sentía más pesada de lo habitual, o tal vez yo me sentía más ligero, vaciado por dentro. ¿No es eso lo que se pidió? Daniela me observó abotonarme el abrigo. No tienes que hacer que suene como si te enviáramos a prisión. Por supuesto que no. Enrollé mi bufanda alrededor de mi cuello, tomándome mi tiempo con cada vuelta. Es un hermoso día para caminar. A través de la ventana podía ver el cielo de noviembre presionando hacia abajo como una manta gris. Hermoso. No era la palabra que nadie usaría, pero de nuevo, la verdad parecía escasear en esta casa. ¡Papá! La voz de Daniela tenía una nota que no pude identificar del todo. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? No estamos. Esto no es personal. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. No, estoy seguro de que no lo es. Es solo práctico, añadió Carlos desde la sala. Todos tenemos que enfrentar la realidad. Realidad. Sí, estaba empezando a ver la realidad muy claramente. La realidad de lo que mis $150,000 me habían comprado. La realidad de lo que significaba la familia cuando el dinero escaseaba. Entiendo, dije, y lo hacía. Más de lo que ellos sabían. Abrí la puerta principal y el aire de noviembre entró de golpe para saludarme. Llevaba el olor a hojas muertas y nieve venidera, a estaciones cambiando estuviéramos listos o no. «Compra los boletos de $5», me gritó Daniela. «Esos tienen mejores probabilidades. Mejores probabilidades». Casi sonreí ante eso. Después de hoy, empezaba a pensar que entendía las probabilidades mejor que nunca. «Lo recordaré», dije. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, cortando el calor y las voces en la televisión que habían proporcionado su banda sonora a mi humillación. Los escalones del porche crujieron bajo mis pies, y luego estaba en la acera, respirando aire libre por primera vez en horas. $5 en mi bolsillo. $5 para comprar esperanza, para hacerme útil, para resolver todos nuestros problemas. No tenía ni idea de cuánta razón podían tener al respecto. Pero primero, necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar exactamente cómo había terminado parado en esta acera con $5 en el bolsillo y ningún lugar al que llamar hogar. La tienda de conveniencia estaba a 20 minutos a pie. Tenía tiempo para recordar todo. Tiempo para sumar cada sacrificio, cada promesa rota, cada bondad que había pasado desapercibida. Tiempo para decidir qué hacer al respecto. El frío golpeó mi rostro como una llamada de atención. Noviembre en esta región no bromeaba, y hoy se sentía como el disparo de advertencia del invierno. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar, dejando la casa de Daniela detrás de mí. Mis pies encontraron su ritmo en la acera automáticamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. El mismo paso con el que había caminado hacia la fábrica automotriz cada mañana durante 37 años. Los mismos pasos medidos que me habían llevado por este vecindario innumerables veces desde que me mudé con mi hija. Mudarme. ¡Qué frase! Como si hubiera tenido opción. Las casas en la calle de Daniela parecían cálidas y acogedoras, con luz amarilla derramándose por las ventanas mientras las familias se acomodaban en sus rutinas de viernes por la noche. A través de una ventana, vislumbré a un padre ayudando a un niño pequeño con la tarea en la mesa de la cocina. A través de otra, una madre ponía los platos para la cena, mientras su hija adolescente hablaba por teléfono. Familias normales. Familias que probablemente no calculaban el valor exacto en dólares de sus parientes ancianos. Giré hacia la calle principal, pasando por la escuela primaria donde Daniela había asistido alguna vez. Los juegos del patio parecían más nuevos ahora, colores más brillantes, diseños más seguros.
Todo mejoraba excepto la lealtad familiar, al parecer. El billete de $5 crujía en mi bolsillo mientras caminaba. $5 por esperanza. $5 por utilidad. La ironía no se me escapaba de que esta misma cantidad de dinero alguna vez había significado algo completamente diferente para mí. Cuando Daniela tenía 8 años y quería helado del camión, $5 habían sido un gran gesto. Cuando tenía 16 y necesitaba dinero para gasolina, $5 habían sido la libertad misma. Ahora era caridad. Peor que caridad, era un despido. Mi aliento salía en pequeñas nubes mientras la temperatura bajaba. El clima coincidía con mi estado de ánimo, gris y cada vez más frío. Pero caminar se sentía bien. Se sentía como progreso, incluso si no estaba seguro de hacia dónde progresaba. A 3 cuadras de la casa de Daniela, pasé la esquina donde solía vivir el viejo señor Hernández. Se había ido hace 2 años. Su casa vendida a una pareja joven con bebés gemelos. Hernández había vivido solo después de que su esposa murió, tal como yo vivía solo ahora a pesar de estar rodeado de familia. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Hace 3 años, parado en la cocina de mi propia casa, la casa que había comprado en 1983, donde había criado a Daniela, donde Elena y yo habíamos planeado envejecer juntos. La casa que había estado pagada durante 15 años cuando el cáncer se llevó a Elena. «Papá, no puedes vivir en esa casa tan grande tú solo», había dicho Daniela con la voz llena de una preocupación que yo creí genuina. «No es seguro. ¿Y si te caes? ¿Y si pasa algo?» Carlos había asentido, jugando al yerno cariñoso. «Tenemos esa habitación extra. Nos estarías haciendo un favor, de verdad. Ayuda con la hipoteca. Ayuda con la hipoteca». Incluso entonces se había tratado de dinero. «La casa vale al menos $180,000, me había dicho el agente inmobiliario. Tal vez más en este mercado. La ubicación es perfecta. Todo ha sido mantenido. $180,000. 34 años de pagos de hipoteca, mantenimiento, mejoras. 34 años del jardín de Elena. Su cuidadosa decoración, sus sueños manifestados en papel tapiz y colores de pintura. «Te cuidaremos muy bien, papá», había prometido Daniela. «Siempre tendrás un hogar con nosotros. Siempre». ¡Qué palabra! ¡Qué mentira! La casa se vendió por $182,000. Después de las tarifas y los costos de cierre, me fui con $178,000. Guardé $28,000 para mí. Suficiente para emergencias, facturas médicas, tal vez unas pequeñas vacaciones para ver lugares que Elena siempre había querido visitar. El resto, $150,000. Se los di a Daniela y Carlos, su pago inicial para la casa donde ahora vivía como un invitado no deseado. «Esto es tan generoso, papá», había llorado Daniela. Realmente llorado cuando le entregué el cheque. «Nunca olvidaremos esto. Nunca». 3 años. Había tomado exactamente 3 años para que nunca se convirtiera en olvídalo. Llegué al parque principal y me detuve en la entrada. El estanque comenzaba a cubrirse de hielo, y los gansos que usualmente se congregaban aquí se habían ido mayormente a territorios más cálidos. Aves inteligentes. Sabían cuándo era hora de irse. $28,000. Eso es lo que me quedaba del trabajo de mi vida. $28,000 y una pensión de $1,200, que aparentemente no era suficiente para comprarme la decencia humana básica de mi propia hija, pero podría ser suficiente para otra cosa, algo que no esperaban. Saqué el billete de $5 de mi bolsillo y lo miré a la luz tenue. Una cosa tan pequeña para representar un insulto tan grande, pero a veces las cosas pequeñas podían tener grandes consecuencias. La tienda de conveniencia estaba a 2 cuadras de distancia. Podía ver su letrero de neón parpadeando en la distancia, rojo y azul contra el cielo gris. Abierto las 24 horas, siempre ahí cuando lo necesitabas. Doblé el billete con cuidado y lo volví a meter en mi bolsillo. Luego comencé a caminar de nuevo, mis pasos más decididos ahora.
Tenía un boleto de lotería que comprar, tenía un futuro que asegurar y tenía algunos planes que hacer. Las luces fluorescentes de la tienda me golpearon como un reflector después de la tarde gris. La campanilla sonó sobre mi cabeza mientras empujaba la puerta de vidrio, y de repente estaba de vuelta en el mundo de la gente normal, haciendo cosas normales. Una mujer hacía malabares con café y llaves del auto mientras su niño pequeño rogaba por dulces. Dos adolescentes debatían sobre sabores de bebidas energéticas cerca del refrigerador. Nadie aquí sabía sobre reuniones familiares disfrazadas de discusiones financieras. A nadie aquí le acababan de decir que buscara otro lugar donde vivir. Buenas tardes, don Roberto. Manuel levantó la vista desde detrás del mostrador, su sonrisa genuina. Había estado trabajando aquí 2 años, tal vez 3. Siempre educado, siempre recordaba los nombres. Hace frío hoy. Se está poniendo más frío. Me acerqué al mostrador donde la exhibición de lotería se sentaba como un santuario a los sueños imposibles. Boletos de raspar en filas ordenadas. Boletos de la gran lotería esperando ser impresos. ¿Para el sorteo de esta noche?, preguntó Manuel. El martes es el grande, corrigió gentilmente. 30 millones de premio mayor. ¿Se siente con suerte? Suerte. ¡Qué palabra interesante! ¿Fue la suerte lo que me trajo a este momento? ¿Fue la suerte que Daniela me entregara $5 y me enviara lejos como a un chico de los recados? Un boleto para Daniela Torres, dije claramente. Y 2 boletos para Roberto Pérez. Los dedos de Manuel se movieron a través de la máquina sin preguntar. La impresora zumbó, escupiendo 3 tiras de papel con sus filas ordenadas de números. Esperanza reducida a probabilidad matemática. ¿Selección rápida en los 3? Selección rápida. Dejar que la máquina elija. Dejar que el azar decida qué números podrían cambiar todo. Saqué mi billetera, sintiendo el peso de mi decisión. El billete arrugado de $5 de Daniela fue al mostrador primero. Luego agregué uno de 10 de mi propio dinero, crujiente y limpio del retiro bancario que había hecho la semana pasada. ¿15 en total?, dijo Manuel dando el cambio. Buena suerte a ambos. A ambos, si tan solo él supiera. La máquina terminó de imprimir con un suspiro mecánico. 3 boletos, cada uno con la fecha del sorteo. Martes, 19 de noviembre de 2024. Cada uno llevando las mismas probabilidades imposibles. La misma pequeña posibilidad de transformar vidas ordinarias en algo extraordinario. Doblé los boletos con cuidado, asegurándome de no arrugar los códigos de barras. El boleto de Daniela fue al bolsillo de mi camisa, cerca de mi corazón como una promesa secreta. Mis 2 boletos encontraron hogar en mi billetera, anidados entre viejas fotografías y mi tarjeta de seguro médico. Se supone que el clima se pondrá feo esta semana, dijo Manuel, contando mi cambio. Nieve para el jueves, tal vez viernes. Qué bueno que no tengo ningún lugar importante donde estar. La mentira salió fácilmente. Tenía el lugar más importante donde estar el martes por la noche, justo en esa sala de estar. Viendo a Daniela revisar esos números, viendo su rostro cuando se diera cuenta de lo que significaban $30 millones, viéndola planear un futuro que no incluía la carga de cuidar a un padre anciano. Un futuro que nunca llegaría. La campanilla sonó de nuevo mientras empujaba hacia el frío de noviembre. La tarde se había oscurecido mientras estaba adentro. Las farolas comenzaban a parpadear incluso aunque la puesta de sol todavía estaba a 1 hora de distancia. Noviembre no creía en días largos o transiciones suaves. $5 del dinero de Daniela le habían comprado una oportunidad por 30 millones. $10 de mi dinero me habían comprado 2 oportunidades por algo mucho más valioso. Justicia. La caminata a casa tomaría 20 minutos. 20 minutos para preparar mi rostro. Para practicar la expresión de un hombre que había hecho exactamente lo que le habían dicho que hiciera. 20 minutos para convertirme en el padre obediente de nuevo. El dependiente agradecido que había usado la caridad de su hija para comprar sueños imposibles. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar.
Detrás de mí, el letrero de neón de la tienda zumbaba en la creciente oscuridad, anunciando esperanza, café instantáneo y cigarrillos. Todas las cosas que la gente compraba cuando necesitaba algo para cambiar sus vidas. Yo tenía lo que necesitaba en mi billetera ahora. El cambio venía, estuvieran listos o no. Los boletos crujían suavemente contra mi pecho mientras caminaba. 3 pedazos de papel que reformarían todo. 3 oportunidades para que el universo entregara exactamente la justicia que 37 años de trabajo honesto y $150,000 en generosidad merecían. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. La puerta principal cedió a mi llave con su resistencia familiar. 3 años girando esa cerradura y todavía se sentía ligeramente ajena, como si estuviera pidiendo permiso para entrar al espacio de alguien más. El calor golpeó mi rostro inmediatamente, junto con el sonido de la televisión y el olor de lo que sea que Daniela estuviera planeando para la cena. ¿Eres tú, papá? Su voz llegó desde la cocina, casual y despectiva. Solo soy yo. Colgué mi abrigo en el armario, tomándome mi tiempo con la percha de madera. Los boletos se sentían cálidos contra mi pecho. 3 pequeños rectángulos de posibilidad que nadie más sabía que existían. Carlos levantó la vista del sofá cuando entré a la sala. Había cambiado de posición desde que me fui, pero solo apenas. Ahora estaba desparramado sobre los cojines con una bolsa de papas fritas balanceada sobre su estómago, viendo algún programa de la tarde. ¿Conseguiste un ganador?, me señaló con el control remoto. Su tono sugería que la pregunta era más burla que interés genuino. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué los 3 boletos, colocándolos en la mesa de centro con una indiferencia practicada. Solo una transacción de rutina, nada que valiera la pena examinar demasiado de cerca. Selección rápida, dije. El sorteo es el martes. Daniela salió de la cocina con un paño de cocina en las manos y miró la mesa de centro. Los boletos yacían allí inocuamente, 3 tiras de papel blanco entre el correo esparcido y los controles remotos. ¿Ya planeando cómo gastar tus millones? Su risa tenía bordes afilados. Tal vez puedas comprarnos una casa nueva en algún lugar con mejor calefacción. La ironía era tan perfecta que dolía. Ella no tenía idea de lo cerca de la verdad que aterrizaba su sarcasmo. Carlos agarró uno de los boletos, apenas mirándolo antes de tirarlo de vuelta. Lotería, ¿eh? ¿Cuál es el premio mayor esta semana? 30 millones, dije en voz baja. 30 millones. Daniela negó con la cabeza moviéndose hacia la ventana para ajustar las cortinas. Solo imaginen, $30 millones y todos nuestros problemas resueltos. No más peleas por el dinero de la comida. No más preocupaciones por las facturas de calefacción. Cerró las cortinas contra la oscuridad temprana. Por supuesto, conociendo nuestra suerte, acertaremos un número y ganaremos boletos gratis para la próxima semana. Eso suena acertado. Estuvo de acuerdo Carlos, volviendo su atención a la televisión. La suerte de la familia Pérez es tan escasa como todo lo demás por aquí. Me quedé allí escuchándolos discutir mis boletos, nuestros boletos, con la certeza casual de personas que nunca habían experimentado la suerte real, buena o mala. Veían 3 pedazos de papel por valor de $15 de esperanza fugaz. No podían ver la cuidadosa planificación, el pensamiento estratégico, la justicia esperando desarrollarse. Bueno, dijo Daniela acomodándose en su silla. Supongo que es agradable soñar por unos días, incluso si es solo fantasía. ¿Fantasía? La palabra quedó en el aire como incienso en una iglesia. No tenían idea de que su fantasía estaba a punto de convertirse en la realidad de alguien más. Creo que descansaré antes de la cena, dije. ¿Seguro? Daniela agitó el paño de cocina distraídamente. Vamos a comer sobras del guiso. Espero que esté bien para ti. Por supuesto que estaba bien para mí. Todo estaba bien para mí ahora. Yo era el dependiente agradecido. El padre anciano que aceptaba cualquier migaja de consideración que cayera en su camino.
El hombre que había vendido su casa y regalado su futuro por el privilegio de ser tolerado en el hogar de alguien más. Subí las escaleras lentamente, dejando que mis pies encontraran cada escalón con cuidado deliberado. Detrás de mí, la televisión zumbaba, y Carlos hacía algún comentario sobre la cena que ganó una respuesta aguda de Daniela. Sonidos familiares normales. Tensiones familiares normales. Todo perfectamente normal para los últimos días, antes de que lo normal terminara para siempre. Mi habitación esperaba en la cima de las escaleras, pequeña, ordenada y temporal. La cama que había comprado con mi propio dinero. La cómoda que alguna vez había estado en el dormitorio principal de mi casa. Piezas de mi vieja vida arregladas en un espacio apenas lo suficientemente grande para contenerlas. Me senté en el borde de la cama y abrí mi billetera, mirando los 2 boletos anidados entre mi tarjeta médica y una fotografía de Elena. Los mismos números, la misma fecha, las mismas probabilidades imposibles que el de abajo. Pero estos me pertenecían. Estos llevaban mi nombre en letras de molde que no podían ser disputadas ni explicadas. Martes por la noche. 4 días más de jugar al padre agradecido. La carga que contribuía con su pensión y compraba boletos de lotería con dinero de bolsillo. 4 días más de escucharlos planear un futuro que asumía que yo siempre estaría allí para ayudar a pagarlo. 4 días más hasta que aprendieran exactamente cuánto valía Roberto Pérez. Puse los boletos de nuevo en mi billetera y la cerré con cuidado. Abajo, algo resonó en la cocina y Daniela gritó instrucciones sobre poner la mesa. Sonidos domésticos. Sonidos de familia. La banda sonora de personas que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. Desde mi ventana, podía ver el letrero de la tienda en la distancia. Un punto pequeño y brillante en la oscuridad creciente. Manuel estaría comenzando su turno de noche pronto, revisando el inventario y ayudando a los clientes a comprar esperanza por unas monedas. Esperanza. Eso es lo que había comprado hoy, pero no del tipo que ellos pensaban. Había comprado la esperanza de justicia, la esperanza de consecuencias, la esperanza de que el sacrificio y la bondad finalmente pudieran ser recompensados. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. 4 días pasaron como agua entre las manos ahuecadas. Sábado y domingo se mezclaron con el lunes. Rutinas familiares ordinarias puntuadas por tensiones familiares ordinarias. Los boletos permanecieron en la mesa de centro, olvidados entre facturas y revistas, y las botellas vacías de cerveza de Carlos. Mantuve mi comportamiento tranquilo, leyendo periódicos y viendo programas de concursos por la tarde. Ocasionalmente, Daniela mencionaba los boletos de paso, usualmente para hacer alguna broma sobre nuestra inevitable derrota. Carlos los ignoraba por completo, más enfocado en solicitudes de empleo que nunca terminaba de llenar. La noche del martes llegó gris y fría, el invierno asentando sus huesos en el suelo. El programa de lotería comenzó a las 8, intercalado entre las noticias y repeticiones de comedias. Nos reunimos en la sala sin discusión, atraídos por el hábito más que por la esperanza. Más vale revisar nuestros boletos perdedores, dijo Daniela, alcanzando la mesa de centro. Reunió los 3 boletos, sosteniéndolos como una mano perdedora de cartas. ¿Cuáles eran esos números otra vez, papá? No recuerdo. La mentira salió fácilmente. Había memorizado cada dígito hace 3 días, los conocía mejor que mi propio número de teléfono. Para eso son los boletos. El presentador de televisión apareció, brillante y entusiasta, rodeado de bolas numeradas en una esfera de plástico transparente. Buenas noches y bienvenidos al gran sorteo de los martes. El premio mayor de esta noche es de $30 millones. ¿30 millones? Carlos se enderezó ligeramente en el sofá, su atención captada a pesar de sí mismo. 30 millones compran mucha cerveza, murmuró, tratando de sonar desinteresado. Daniela lo chistó, entrecerrando los ojos ante el primer boleto en sus manos. Está bien, aquí vamos.
nuestra oportunidad de unirnos a las filas de los nuevos ricos y odiosos. La esfera giró, las bolas bailando como niños emocionados. El presentador metió la mano con dramatismo practicado, sacando la primera bola blanca. 7. Daniela miró el boleto. ¿7? Bueno, ese es uno. No te emociones todavía, dijo Carlos. Probablemente sea el único. La segunda bola emergió del caos. 23. 23. La voz de Daniela llevaba un toque de interés ahora. Tenemos el 23 también. Me senté en mi silla, manos cruzadas, viendo esta actuación con el desapego de alguien observando una obra de teatro. Los actores no conocían sus líneas, no entendían sus roles en el drama que se desarrollaba. 31. Daniela se inclinó hacia adelante. 31. Esos son 3. Su voz subió más alto. Espera, esos son en realidad 3 números. Carlos se apartó de la televisión, repentinamente enfocado. Déjame ver ese boleto. 42. 42. Daniela estaba de pie ahora, el boleto temblando en sus manos. 4 números. Tenemos 4 números. La voz del presentador parecía resonar en la tensión repentina. 58. Silencio. Daniela miró fijamente el boleto, sus labios moviéndose mientras verificaba y volvía a verificar. Carlos le agarró la muñeca, acercando el boleto a sus ojos. 58. Susurró ella. Tenemos el 58. 5 números, respiró Carlos. 5 de 6 números. Y ahora, anunció el presentador con drama practicado, el número especial. El número especial de esta noche es el 12. El momento se estiró como una respiración contenida. Daniela miró el boleto, miró la televisión, miró de nuevo el boleto. Su rostro se puso completamente blanco. 12, dijo, su voz apenas audible. El número especial es 12. Carlos le arrebató el boleto de las manos. Sus ojos se movieron a través de los números como un hombre leyendo su propia sentencia de muerte. Luego repentinamente ardieron con una emoción salvaje. ¡Ay, Dios mío, ganamos! ¡Ganamos!, saltó del sofá, el boleto apretado en su puño. ¡30 millones de dólares! ¡Somos millonarios! Daniela colapsó de nuevo en su silla. Luego inmediatamente rebotó hacia arriba como si los muebles no pudieran contener su emoción. ¡No puedo creerlo! ¡Realmente no puedo creerlo! ¡Ganamos la lotería! Se giraron el uno hacia el otro, abrazándose con una intensidad que no había visto desde el día de su boda. Carlos hizo girar a Daniela alrededor de la mesa de centro mientras ella reía y lloraba simultáneamente. ¡30 millones de dólares! Seguía repitiendo ella. ¡30 millones de dólares! Podemos dejar de preocuparnos por el dinero para siempre, dijo Carlos, su voz espesa por la emoción. Casa nueva, autos nuevos, viajar a donde queramos. Podemos pagar todo. Podemos comprar todo. Podemos hacer cualquier cosa. Observé su celebración con el interés tranquilo de un antropólogo observando una cultura extraña. Su alegría era real, su emoción genuina. Realmente creían que sus vidas acababan de transformarse de la lucha al paraíso. ¿Te imaginas? Daniela se giró para incluirme en su celebración, su rostro enrojecido por la euforia. ¿Papá? ¿Puedes siquiera imaginarlo? 30 millones de dólares. Asentí lentamente. Es una suma considerable. Una suma considerable. Carlos rió, un sonido acercándose a la histeria. Es dinero que cambia la vida. Es dinero para nunca volver a preocuparse por nada. Bailaban alrededor de la mesa de centro como niños, haciendo planes y promesas el uno al otro. Daniela hablaba de la casa en la costa con la que siempre había soñado. Carlos mencionó el barco que había querido desde la secundaria. Ninguno de ellos miró de cerca los otros 2 boletos que aún yacían en la mesa de centro. Ninguno de ellos se preguntó por qué yo parecía tan tranquilo frente a su increíble fortuna. Estaban demasiado ocupados celebrando para notar que el hombre que lo había hecho todo posible
Los observaba con la paciencia de alguien que sabía que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Su celebración alcanzó un punto álgido. Daniela agarró las manos de Carlos y lo hizo girar alrededor de la mesa de centro de nuevo. Ambos riendo como niños que habían descubierto un tesoro enterrado. El boleto ganador ondeaba en su agarre como una bandera blanca de victoria. «Somos ricos. Realmente somos ricos». Carlos la levantó del suelo, girándola hasta que ella chilló de deleite. $30 millones. ¿Puedes creerlo? Permanecí en mi silla, viendo su danza de triunfo. Se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, ya olvidado en su euforia. La televisión continuaba con su programación posterior a la lotería, pero ninguno de ellos prestaba atención ya. Tenían lo que necesitaban. «Finalmente podemos comprar esa casa en la playa», jadeó Daniela cuando Carlos la bajó. «La que tiene piscina y vista al mar, ¿recuerdas? La vimos en internet el año pasado». «Y el barco», añadió Carlos con los ojos brillantes de avaricia. «Ese crucero de cabina de 9 metros. Viviremos como reyes». Daniela apretó el boleto contra su pecho como una carta de amor. No más preocuparse por el dinero. No más discutir por las facturas. No más. Su mirada cayó sobre mí y algo cambió en su expresión. La alegría salvaje permaneció, pero debajo de ella vi cálculo, una evaluación fría y práctica de lo que esta ganancia inesperada significaba para su arreglo actual. «No más depender de nadie», terminó en voz baja. Carlos siguió su mirada. Por un momento, la sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de la televisión. Luego su rostro se rompió en una sonrisa cruel. «Así es». Enderezó los hombros, repentinamente parándose más alto. «Ya no necesitamos tus patéticos centavos, viejo». Las palabras golpearon como golpes físicos. Patéticos centavos. 3 años de mi pensión, 3 años de contribuciones para la comida, 3 años de ayudarlos a sobrevivir, reducidos a patéticos centavos por un hombre que no había trabajado en 2 años. «Esos centavos te alimentaron», dije en voz baja. Los ojos de Daniela destellaron. «¿Nos alimentaron? Tus $1,200 apenas cubrían los servicios. Te hemos estado cargando durante 3 años, papá. 3 años de comida extra, costos de calefacción extra todo porque no podías cuidarte solo. Vendí mi casa por ustedes». «Vendiste tu casa porque no podías mantenerla», espetó Carlos, «porque necesitabas que te cuidáramos». «Bueno, adivina qué, ya no necesitamos cuidar a nadie». Daniela agitó el boleto como un cetro. «Somos millonarios ahora. Podemos permitirnos vivir nuestras propias vidas sin soportar peso muerto. Peso muerto. Después de 37 años en la fábrica, después de criarla sola cuando Elena murió, después de darles la mayoría de mis ahorros de toda la vida, me había convertido en peso muerto». «Haz tus maletas», continuó Carlos, su voz ganando confianza con cada palabra. «Es hora de que busques otro lugar donde vivir». «¡Carlos!». La protesta de Daniela fue débil, apenas audible. «No, Daniela». Él escuchó lo que dijimos antes. «No podemos permitirnos mantenerlo aquí con su pensión. Bueno, ahora podemos permitirnos no mantenerlo aquí». Carlos cruzó los brazos, pareciendo complacido con su lógica. $30 millones significa que podemos elegir quién vive en nuestra casa. Nuestra casa. La casa que habían comprado con mis $150,000 se había convertido en su casa en el momento en que pensaron que habían ganado la lotería. «¿Quieren que me vaya esta noche?», pregunté. «¿Esta noche? ¿Mañana por la mañana? ¿Lo que sea?». Carlos se encogió de hombros. «El punto es que necesitas irte. Tenemos una nueva vida que planear. Y francamente, no incluye hacer de niñera de parientes ancianos». Daniela apretó su boleto con más fuerza. «Papá, tienes que entender, esto cambia todo. Podemos permitirnos ayudarte a encontrar un bonito lugar de vida asistida, en algún lugar con gente de tu propia edad». Vida asistida, el insulto final envuelto en falsa amabilidad.
Querían almacenarme con otros miembros de la familia descartados, otros parientes ancianos inconvenientes cuyos hijos habían encontrado mejores usos para su dinero. Entiendo perfectamente, dije, levantándome de mi silla. La simple acción pareció sorprenderlos. Tal vez esperaban lágrimas, súplicas, promesas de ser menos carga. En cambio, me puse de pie con la misma dignidad que había llevado durante 68 años, la misma fuerza tranquila que los había apoyado a través de cada crisis que habían enfrentado. ¿Entiendes? Daniela parpadeó, momentáneamente insegura. Entiendo que $30 millones me han mostrado exactamente quiénes son realmente. El rostro de Carlos se enrojeció. No intentes hacernos sentir culpables, viejo. No te debemos nada. No, coincidí. No me deben nada. Caminé hacia las escaleras, cada paso medido y deliberado. Detrás de mí, escuché a Daniela susurrar algo a Carlos, pero no pude distinguir las palabras. No importaba. Todo lo que necesitaba saber ya se había dicho. Al pie de la escalera, hice una pausa y miré hacia atrás. Estaban parados juntos en su sala, rodeados de facturas esparcidas y sueños de lotería, sosteniendo su boleto como un arma que acababan de usar para cortarme de sus vidas. No tenían idea de que el arma me pertenecía a mí. Las escaleras crujieron bajo mi peso, cada paso llevándome lejos de su celebración y hacia la pequeña habitación que me había albergado durante 3 años. Detrás de mí, sus voces se elevaron de nuevo en emoción, planeando compras y vacaciones que nunca tomarían. Mi dormitorio esperaba en la oscuridad. Encendí la luz del techo, y el espacio se reveló en toda su modesta simplicidad. Una cama individual con la colcha que Elena había hecho hace 20 años. Una cómoda que alguna vez había estado en nuestro dormitorio principal. Un pequeño televisor que apenas recibía estaciones locales. Esta habitación había albergado a un hombre que valía $30 millones, y me habían tratado como un caso de caridad. Saqué mi vieja maleta del armario. La misma maleta de cuero que había llevado en mi luna de miel con Elena hace 43 años. El cierre todavía funcionaba, aunque las esquinas mostraban desgaste por décadas de viajes modestos. Viajes en autobús para visitar parientes. Escapadas de fin de semana al lago cuando el dinero lo permitía. Empacar tomó un ritmo propio. Camisas dobladas cuidadosamente. Pantalones arreglados para minimizar las arrugas. 3 días de ropa interior y calcetines. Mi medicamento para la diabetes. Pastillas para la presión arterial. El pequeño organizador de plástico que me ayudaba a recordar qué pastillas tomar y cuándo. La fotografía de Elena fue a la maleta primero, envuelta en una camiseta interior de repuesto para protección. 41 años de matrimonio reducidos a un marco de 10 por 15 centímetros, pero contenía más amor que esta casa entera me había mostrado en 3 años. Mis documentos importantes llenaron un sobre Manila. Tarjeta de seguridad social, información del seguro médico, estados de cuenta bancarios mostrando mi modesto saldo, $28,000. No suficiente para vivir cómodamente en el retiro, pero suficiente para lo que necesitaba hacer a continuación. Desde abajo llegó el sonido de puertas de gabinete cerrándose de golpe, seguido por la voz de Daniela. ¿Dónde pusimos esa botella de champán de la Navidad pasada? Estaban celebrando. Por supuesto que estaban celebrando. Pensaban que habían ganado su libertad junto con su fortuna. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo mi billetera. Adentro, metidos entre mi licencia de conducir y mi tarjeta médica, 2 boletos de lotería esperaban pacientemente, los mismos números que el que apretaban abajo, la misma fecha del sorteo. El mismo premio mayor de $30 millones, pero nombres diferentes. 42 años había trabajado en esa fábrica, respirando polvo de metal y aceite de máquina, viendo a hombres más jóvenes ser promovidos mientras yo me mantenía firme y confiable en el piso. 42 años de horas extras cuando necesitábamos dinero para la ropa escolar de Daniela, para las facturas médicas de Elena, para los 1000 pequeños gastos que vienen con criar una familia adecuadamente.
Nunca había faltado un día a menos que estuviera genuinamente enfermo. Nunca llamé porque quería ir a pescar o tenía resaca, o simplemente no tenía ganas de trabajar. Cuando el capataz necesitaba a alguien para horas extras el sábado, Roberto Pérez levantaba la mano. Cuando necesitaban a alguien para entrenar a nuevos trabajadores, Roberto Pérez se quedaba hasta tarde sin pago extra. Firme, confiable, olvidable. La casa había sido mi recompensa por todos esos años. Pagada temprano a través de un presupuesto cuidadoso y sacrificio, había representado seguridad para Elena y para mí. Cuando ella murió, había sido mi santuario, lleno de recuerdos y rincones familiares donde su presencia aún perduraba. La había renunciado por la familia, por la sangre, por la promesa de que siempre tendría un hogar con personas que me amaban. Abajo, la voz de Carlos retumbó. Lo primero mañana, llamamos a un agente de viajes. Quiero ver París, Roma, todos esos lugares que nunca pensamos que podríamos permitirnos. Lugares que visitarían con mi dinero mientras yo me sentaba en alguna instalación de vida asistida estéril, pagando por televisión por cable y comidas de cafetería, con lo que quedaba de mi seguridad social. Cerré la maleta y subí el cierre. El sonido fue final, decisivo. La vida del dependiente agradecido Roberto Pérez estaba terminando. Lo que venía después sería completamente diferente. Una segunda bolsa más pequeña contenía mis artículos de tocador y un cambio de ropa. Todo lo demás. Los muebles que había comprado, la lámpara que había sido la favorita de Elena, los libros que había acumulado durante 3 años de noches vacías, podía quedarse. Las cosas materiales no significaban nada ahora. La justicia significaba todo. Las escaleras crujieron de nuevo mientras descendía, llevando mis 2 pequeñas maletas. La celebración en la sala se había vuelto más ruidosa, más estrepitosa. Alguien había encontrado ese champán. Llegué al pasillo de la entrada y dejé mis maletas junto a la puerta. La misma puerta por la que había caminado hace 3 años, llevando esperanza y gratitud por la bondad de mi hija. Esta noche, caminaría a través de ella llevando algo completamente diferente. La verdad. Daniela estaba parada en el pasillo cuando llegué al pie de las escaleras. Copa de champán en una mano, el boleto de lotería en la otra. Me había estado esperando, probablemente para asegurarse de que realmente me fuera. Su rostro estaba enrojecido por la emoción y el alcohol. Su sonrisa afilada con victoria. Ajá. Bueno, papá, dijo agitando el boleto como la batuta de un director. Supongo que esto es el adiós. No te veas tan triste. Esto es bueno para todos nosotros. Serás mucho más feliz en algún lugar más apropiado para tu edad. Sostuvo el boleto más alto, admirándolo contra la luz del pasillo. Nuestro boleto dorado a la libertad. 30 millones de dólares de pura y hermosa libertad. Dejé mis maletas con cuidado y estudié su rostro. En toda la emoción, toda la celebración y el despido cruel, ella no había mirado realmente lo que estaba sosteniendo. Había verificado los números contra la televisión, celebrado la coincidencia, pero nunca había examinado el boleto en sí. «Hija», dije en voz baja, ¿siquiera leíste de quién es el nombre escrito en ese boleto de lotería? Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué quieres decir? Es nuestro boleto. Lo compramos con nuestro dinero. Me diste $5, pero ¿qué nombre le dijiste a la máquina que imprimiera? Algo parpadeó en sus ojos, confusión. Luego el primer indicio de inquietud. Bajó el boleto y lo miró de cerca por primera vez desde el sorteo. Su rostro se puso completamente blanco. Roberto Pérez, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Esto dice Roberto Pérez. Así es. Ella miró el boleto, luego a mí, luego de vuelta al boleto. Esto no puede ser correcto. Debe haber algún error. Ningún error. Ese boleto me pertenece a mí. Pero nosotros. Yo te di $5. Compraste esto para nosotros. Me diste $5 para comprar un boleto. Compré 3 boletos.
1 para ti, con tu dinero, a tu nombre. 2 para mí, con mi dinero, a mi nombre. Extendí mi mano. Ese boleto que estás sosteniendo, ese me pertenece a mí. Carlos apareció en el pasillo, atraído por el cambio en la voz de Daniela. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pareces como si alguien hubiera muerto? Daniela levantó el boleto con dedos temblorosos. Carlos, mira esto. Mira el nombre. Él entrecerró los ojos ante la letra pequeña, su cerebro aturdido por el champán luchando por procesar lo que estaba viendo. Roberto Pérez, ¿y qué? El viejo lo compró para nosotros. No, dije con calma. Lo compré para mí, con mi dinero, a mi nombre, lo que lo hace legalmente mío. El pasillo quedó en silencio excepto por el sonido de su televisión en el fondo, todavía reproduciéndose para una sala vacía. Observé cómo la comprensión amanecía en sus rostros como un amanecer en reversa, la oscuridad extendiéndose donde había estado la luz. ¡No puedes! La voz de Daniela se quebró. Esto es nuestro. Nosotros ganamos esto. Hemos estado celebrando. Han estado celebrando un boleto que nunca fue suyo. Carlos dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Compraste ese boleto con dinero que te dimos. Compré 3 boletos. El de ustedes probablemente todavía está en la mesa de centro donde lo dejé, con su nombre y sus números perdedores. Esto es algún tipo de truco, susurró Daniela, pero su voz no llevaba convicción. Extendí la mano suavemente y tomé el boleto de sus dedos repentinamente flácidos. Ella no se resistió. El papel se sentía cálido por su agarre, ligeramente húmedo por su celebración empapada en champán. $30 millones, dije, mirando los números que coincidían perfectamente con el sorteo del martes noche. Es una suma considerable, como dijiste. Suficiente para comprar una bonita casa en algún lugar cálido. Suficiente para viajar. Suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. ¡Papá, espera! La voz de Daniela era suplicante ahora, desesperada. Podemos resolver esto. Somos familia. Podemos compartirlo. ¿Compartirlo? Doblé el boleto con cuidado y lo coloqué en mi billetera, junto a los 2 boletos idénticos que servirían como copias de seguridad. ¿De la manera en que hemos compartido esta casa? ¿De la manera en que hemos compartido los gastos? ¿De la manera en que acabas de compartir tus sentimientos sobre mantener a un peso muerto? El rostro de Carlos había pasado de rojo a morado. Planeaste esto. Nos tendiste una trampa. Compré boletos de lotería con mi propio dinero, tal como millones de otras personas hacen cada semana. El hecho de que gané es simplemente... Sonreí, sintiendo felicidad genuina por primera vez en 3 años. ¡Suerte! Los pasos de Carlos tronaron bajando las escaleras como una avalancha si hubiera estado arriba, pero ya estaba ahí, acercándose. Su rostro morado de rabia, el aliento a champán precediéndolo como una advertencia. «Dame ese boleto ahora mismo». Dio un paso hacia mí, su corpulencia llenando el estrecho pasillo. «Ese boleto nos pertenece. Hemos estado planeando todo nuestro futuro en torno a él. El boleto pertenece a quien quiera que aparezca su nombre en él», dije con calma. La ley es bastante clara al respecto. No me importa lo que diga la ley. La voz de Carlos trepó hacia la histeria. Lo compraste con nuestro dinero, en nuestra casa, para nuestra familia. Compré 3 boletos. El de ustedes todavía está en la mesa de centro con sus números perdedores. Las manos de Carlos se cerraron en puños. Devuelve ese boleto, viejo, o te arrepentirás. Di medio paso hacia atrás, manteniendo el contacto visual. Un paso más hacia mí y llamo a la policía por agresión e intento de robo. Las palabras lo detuvieron como una barrera física. Sus puños permanecieron cerrados, pero sus pies se mantuvieron plantados. Incluso a través de su rabia, podía entender las implicaciones. «No puedes hacernos esto», susurró Daniela, las lágrimas comenzando a fluir. «Somos familia. Te hemos cuidado durante 3 años». «¿Cuidado de mí?».
Guardé el boleto de forma segura en mi billetera. Acabas de terminar de decirme que yo era un peso muerto del que no podías esperar para deshacerte. No lo decíamos en serio, suplicó ella. Solo estábamos emocionados por el dinero. No estábamos pensando con claridad. No, hija. Por primera vez en 3 años, estabas pensando muy claramente. Me mostraste exactamente lo que significó para ti cuando pensaste que tenías el poder de descartarme. Carlos dio un paso lateral, tratando de bloquear mi camino hacia la puerta. No te vas a ir con ese boleto. Llamaremos a la policía nosotros mismos. Les diremos que lo robaste. Por favor, háganlo. Alcancé el asa de mi maleta. Estaría feliz de mostrarles mi recibo de la tienda, junto con las imágenes de seguridad de mí, comprando 3 boletos con mi propio dinero. También disfrutaría explicando cómo intentaron intimidar físicamente a un ciudadano de la tercera edad para que entregara su propiedad legal. El color desapareció del rostro de Carlos, incluso borracho. Podía seguir esa lógica hasta su conclusión inevitable. Papá, por favor. La voz de Daniela se rompió por completo. Podemos resolver esto. Podemos compartir el dinero. Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras. Nunca volveremos a mencionar el dinero. ¿Compartir? Levanté mi segunda maleta. ¿La forma en que compartimos esta casa? ¿La forma en que compartimos los gastos? ¿La forma en que compartiste tus honestos sentimientos sobre mantener a tu padre anciano? Cometimos un error, dijo Carlos, su agresión desmoronándose en desesperación. La gente dice cosas que no siente cuando está emocionada. No, Carlos. La gente dice lo que realmente piensa cuando se siente lo suficientemente segura para decirlo. Esta noche, ambos se sintieron lo suficientemente seguros para mostrarme sus verdaderos seres. Me moví hacia la puerta, y esta vez Carlos se hizo a un lado. Su lucha había colapsado en una derrota hueca. ¿A dónde irás?, preguntó Daniela en voz baja. A algún lugar donde sea querido. Abrí la puerta principal, dejando que el aire de noviembre entrara a nuestro alrededor. A algún lugar donde sea valorado por más que mi cheque de pensión mensual. Estás cometiendo un gran error, dijo Carlos, pero su voz no llevaba convicción. No, cometí mi error hace 3 años cuando creí que la familia significaba algo más que conveniencia financiera. Salí al porche, con mis maletas en la mano. Esta noche, estoy corrigiendo ese error. La luz del porche proyectaba largas sombras a través del jardín delantero. Detrás de mí, escuché a Daniela sollozando y a Carlos murmurando maldiciones por lo bajo. Delante de mí yacía la fría noche de noviembre y cualquier futuro que $30 millones pudieran comprar. Caminé por la entrada del garaje sin mirar atrás. Sus voces se desvanecieron detrás de mí, tragadas por la oscuridad que siempre se había sentido más acogedora que su falsa calidez. Por primera vez en 3 años, era libre. El motel de carretera en la ruta principal se convirtió en mi santuario esa primera noche. La habitación olía a productos de limpieza industriales y alfombra gastada, pero ofrecía algo que la casa de Daniela nunca tuvo: hospitalidad honesta pagada con dinero honesto. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el boleto ganador bajo la dura luz fluorescente. 7, 23, 31, 42, 58, número especial 12. Números que transformarían mis años restantes de carga a bendición. La mañana trajo decisiones prácticas. La oficina de la Lotería del Estado abría a las 9. Para las 8:30, estaba vestido con mi mejor camisa y chaqueta, los boletos asegurados en mi billetera junto con la documentación de respaldo. El edificio de la lotería zumbaba con eficiencia tranquila. Guardias de seguridad, empleados del gobierno, personas que procesaban sueños para ganarse la vida. Mi asistente social, Patricia, me trató con una cortesía profesional que se sentía revolucionaria después de 3 años de condescendencia familiar. «Felicidades, señor Pérez». Examinó mi boleto bajo una luz especial, verificando marcas de agua y características de seguridad. «Todo parece auténtico. Necesitaremos verificar su identidad y discutir las opciones de pago.
¿Cuánto tiempo toma el proceso? De 2 a 3 semanas para el procesamiento completo. Tendrá opciones. Suma global después de impuestos, aproximadamente 18 millones, o pagos anuales durante 30 años. 18 millones. Más dinero del que 3 generaciones de hombres de la familia Pérez habían ganado combinadas. Suma global, dije sin dudarlo. Elección inteligente para alguien de su edad. También discutiremos las opciones de anonimato. El Estado permite a los ganadores permanecer privados si lo prefieren. Privado. Sí, prefería eso mucho. Mi teléfono zumbó constantemente esos primeros días. El número de Daniela apareció docenas de veces, seguido por el de Carlos. Dejé que cada llamada fuera al correo de voz, eventualmente bloqueando ambos números por completo. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Las disculpas de Daniela mezcladas con culpa, manipulación. Las amenazas de Carlos transformadas en súplicas. Para la segunda semana, habían reclutado vecinos para llamar en su nombre, personas que no tenían idea de lo que realmente había sucedido esa noche de martes. Cambié mi número. El motel se convirtió en mi reino temporal. La habitación 127, con sus 2 camas dobles y televisión por cable, costaba $69 por noche. Por primera vez en años, podía permitirme lo que quisiera, pero elegí la simplicidad. Comidas de comida rápida, cable básico, largas caminatas por la ciudad mientras planeaba mi futuro. Llegó diciembre con la primera nevada real. A través de mi ventana veía a otros viajeros ir y venir. Vendedores, trabajadores de la construcción, familias en transición, personas viviendo vidas temporales mientras buscaban soluciones permanentes, como yo. La oficina de la lotería llamó el 10 de diciembre. Señor Pérez, sus fondos están listos para la transferencia. Si pudiera venir mañana para finalizar el papeleo, por supuesto. Esa noche, investigué casas en línea. La zona residencial junto al lago llamó mi atención de inmediato. Vecindarios tranquilos, de clase alta pero no ostentosos. Lugares donde un ganador de lotería retirado podía vivir cómodamente sin atraer atención no deseada. Patricia me entregó el cheque final el jueves 12 de diciembre. $18.200.000 después de impuestos. Suficiente para comprar seguridad, comodidad y, lo más importante, independencia. ¿Algún plan para el dinero? Preguntó cortésmente. Vivir bien, respondí. Finalmente, vivir bien. El cheque fue a mi nueva cuenta bancaria esa tarde. El banquero, el señor Morales, me trató con la deferencia reservada para depositantes significativos, sin preguntas sobre mis circunstancias anteriores, sin juicios sobre mi apariencia modesta, solo servicio profesional para un cliente valioso. Las citas inmobiliarias llenaron la semana siguiente. La zona del lago ofrecía opciones elegantes dentro de mi presupuesto. No mansiones, sino casas sustanciales con carácter y privacidad. Lugares donde Roberto Pérez podía ser quien eligiera ser. Encontré mi casa el 18 de diciembre. Una casa estilo villa con vistas al lago, jardines maduros y suficiente espacio para que un hombre pensara con claridad. El vendedor aceptó mi oferta en efectivo de inmediato. El cierre se programó para el 3 de enero. La víspera de Año Nuevo me encontró en la misma habitación de motel, viendo las celebraciones en la televisión, mientras la nieve caía afuera. Otras personas celebraban. Otro año sobrevivido. Yo celebraba el comienzo de mi vida real. A los 68 años, finalmente estaba listo para vivir para mí mismo. El sol de enero entraba a raudales por los ventanales de piso a techo de mi nueva sala, proyectando una luz cálida sobre los pisos de madera que me pertenecían enteramente. El camión de mudanza se había ido hacía 2 horas, dejando muebles elegidos por comodidad en lugar de economía, arreglados en habitaciones lo suficientemente espaciosas para que un hombre respirara libremente. El vecindario del lago me sentaba perfectamente. Mis vecinos asentían cortésmente durante las caminatas matutinas, respetando la privacidad que la riqueza podía comprar.
Nadie aquí sabía sobre cheques de pensión u obligaciones familiares, o boletos de lotería que habían cambiado todo. Aquí, yo era simplemente el señor Pérez, el caballero tranquilo en la villa con vista al lago. La cocina brillaba con electrodomésticos que solo había visto en salas de exhibición. Esta mañana, había preparado café fresco en una máquina que costaba más que un mes de mi presupuesto anterior para comida. La ironía no se me escapaba. Finalmente, tenía dinero para comer bien. Y mi apetito había regresado por primera vez en años. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de granito, 3 meses desde que había cambiado mi número. Y la bendita tranquilidad continuaba. Sin correos de voz desesperados, sin mensajes de texto cargados de culpa, sin emergencias familiares que requirieran mi intervención financiera inmediata. La paz tenía un sonido, y era el silencio. La señora Hernández de al lado había pasado ayer con galletas caseras, dándome la bienvenida al vecindario con calidez genuina. Su esposo era dueño de la práctica médica en el centro que ella había mencionado, y habían vivido aquí 23 años. Buena gente, había dicho, refiriéndose a nuestros vecinos compartidos. Gente que valoraba la privacidad y respetaba los límites. Respeto, ¿qué concepto? El dormitorio principal daba al lago, donde el hielo invernal se extendía hacia el horizonte como una promesa de posibilidad infinita. La fotografía de Elena estaba en la mesita de noche, y por primera vez desde su muerte, podía mirar su imagen sin sentirme culpable por mis circunstancias. A ella le habría encantado esta casa, esta vista, esta libertad para elegir cómo pasábamos nuestros días. Finalmente viviendo para mí mismo, dije en voz alta, probando las palabras en la habitación vacía. Sonaban verdaderas. Mi asesor financiero había delineado estrategias de inversión que preservarían la riqueza durante décadas. Crecimiento conservador, cartera diversificada, suficientes ingresos para mantener este estilo de vida indefinidamente. A los 68 años, tenía tiempo para disfrutar de lo que había ganado a través de 47 años de trabajo y 3 años de humillación. Folletos de viaje cubrían la mesa del comedor. Europa en primavera, tal vez Australia en su otoño. Lugares con los que Elena y yo habíamos soñado durante esos años en la fábrica, cuando el pago de horas extras significaba elegir entre ahorros para vacaciones y los gastos escolares de Daniela. Ahora podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, ser quien quisiera. El timbre sonó, interrumpiendo mi planificación. A través del monitor de seguridad, vi un camión de reparto y un conductor uniformado sosteniendo un paquete grande. Señor Pérez, entrega de muebles de la mueblería de lujo. Las sillas de comedor que había ordenado la semana pasada. Piezas hechas a mano que durarían décadas, a diferencia de los muebles de segunda mano que habían llenado mi vida anterior. Solo déjelos en el vestíbulo, dije firmando la entrega. Los arreglaré más tarde. El conductor sonrió profesionalmente. Hermosa casa, señor. Eligió un gran vecindario. Sí, coincidí. Lo hice. Después de que se fue, caminé por mi nuevo hogar de nuevo, notando detalles que aún me asombraban. Molduras de corona, pisos de madera, ventanas que se abrían para dejar entrar las brisas tardías, habitaciones lo suficientemente grandes para entretener, aunque no tenía intención de recibir a nadie de mi vida anterior. Esta casa representaba más que riqueza, representaba elección. La elección de vivir con dignidad, de gastar dinero sin justificación, de planear un futuro sin considerar las necesidades u opiniones de nadie más. La justicia había tomado una forma inesperada. No venganza exactamente, sino consecuencias naturales. Su codicia les había costado todo lo que pensaban que habían ganado. Mi dignidad me había ganado todo lo que ellos pensaban que era suyo. La luz de la tarde cambiaba a través de mi sala, pintando patrones geométricos en paredes que nunca resonarían con quejas sobre mi pensión o críticas a mis contribuciones. Estas paredes conocerían solo paz. Me acomodé en mi nuevo sillón de cuero. Abrí la guía de viajes europea
y comencé a planear mi primavera en la Toscana. A los 68 años, finalmente estaba comenzando a vivir. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.